Estamos analizando qué es lo que está pasando con el petróleo en nuestro país y qué tan joya de la corona es la joya de la corona, es decir, el Campo Sacha. De nuestra experiencia y de nuestra investigación, pudimos estar en el Campo Sacha y comprobar que las instalaciones físicas no están en el mejor estado, lo cual evidentemente nos da una explicación de que o corresponde a la falta de inversión, es una consecuencia de la falta de inversión que ha habido y en otros campos petroleros en nuestro país. En este momento, para poder recuperar las instalaciones del Campo Sacha y también poder recuperar la producción petrolera en esto a lo que llamamos la joya de la corona, ya se ha establecido que se necesita entre 1.500 y 1.700 millones de dólares que Petroecuador en este momento no tiene. Y eso levanta mucho más la necesidad de abrirnos a la inversión extranjera. Hay un interesado en invertir en el Campo Sacha y es la empresa Sinopec de China. Vamos a seguir ahondando en esa propuesta para que ustedes la puedan conocer y evaluar su conveniencia o inconveniencia de acuerdo a su criterio. Justamente para eso tengo como invitado esta mañana a Sebastián Sá. Él es abogado y experto en el tema petrolero. Sebastián, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Saludo a ti y a todos los que te siguen en los distintos canales. Nos convocamos ahora para conversar sobre lo siguiente, porque mucha discusión ha habido en torno a la conveniencia, que es mucho más conveniente para el Ecuador el concesionar este o cualquier otro campo a la inversión extranjera, pero a través de contratos de participación y no contratos de servicios como lo hemos venido haciendo en los últimos años y que no nos han dejado mayores recursos o réditos o ganancias. No sé si usted está de acuerdo con ello y si nos podría explicar desde el punto de vista legal y económico cuál es la conveniencia o la diferencia entre los contratos de participación y los contratos de servicios. Por supuesto, hay una diferencia esencial y quizás partimos de esa premisa y es dónde se coloca el riesgo en uno u otro contrato desde el punto de vista del Estado y por qué la conveniencia del contrato de participación. El contrato de servicios, como lo llama su nombre, es una contratación de un servicio específico y por lo tanto además le interesa o llama la atención de ciertas compañías que por su naturaleza prestan servicios. El contrato de participación es un contrato en el cual hay un operador que asume el riesgo y el Estado participa efectivamente de las bondades o de los resultados que arroje ese contrato sin participar en el riesgo, que quizás es la trazabilidad más importante que uno puede tener en los dos contratos. Ahora, alrededor del mundo se utilizan ambos, cada vez menos el de servicios, cada vez más el de participación o el de concesión, digamos que son las dos modalidades predilectas que se utilizan alrededor del mundo. Pero ¿por qué el de servicios tiende a ser un contrato que no cuadra con las proyecciones o las necesidades del Ecuador? Y es porque es un contrato que no fomenta las inversiones. Es decir, el contrato de servicios que fue implementado entre el 2010 y el 2011, lo que se ha visto es un declive importante en la producción, tanto a nivel de los privados como esa consolidación que hemos tenido de Petroecuador, que al día de hoy controla alrededor del 80% de la producción, pero particularmente hemos visto un declive en el descubrimiento de nuevas reservas. Y eso es muy grave, eso es realmente grave porque como es un recurso, como su nombre lo llama, es un recurso no renovable. Entonces, si nosotros explotamos las reservas que tenemos al día de hoy, sin renovar reservas, que dicho sea de paso, Ecuador es un país con alta prospectividad en reservas, entonces no estamos pudiendo aprovechar un recurso que en las proyecciones que tenemos a futuro efectivamente puede ser un recurso que pierda relevancia ya de aquí en 10, 20, 30 años, por lo tanto tenemos que saber explotarlo y aprovecharlo. Ahí entra el rol del contrato de participación, en el cual se fomenta las inversiones, porque el operador privado tiene un incentivo importante de realizar nuevas inversiones, de hacer nuevos descubrimientos, de hacer inversiones en exploración, porque a su vez se beneficia de eso. Pero claro, la pregunta ahí sale, entonces se beneficia en exceso. No es así. Mientras más se logre producir, usualmente el que más se beneficia es el Estado, porque los contratos prevén fórmulas en las cuales el upside, es decir, el incremento que se llega a tener
tanto en la producción como en los propios precios del crudo, quien usualmente captura la mayor cantidad de esa rentabilidad termina siendo el Estado. Entonces, en este sentido, definitivamente, en el momento que se encuentra el Ecuador y la necesidad que tenemos, tanto incrementar reservas como incrementar producción, la modalidad contractual óptima es la del contrato de participación. Perfecto, entonces un poco para recordar en qué consistía y el discurso, ¿no?, que se dio allá en el 2011-2012 para poder instaurar los contratos de servicios como los prioritarios y teóricamente más convenientes, que eran lo que decían, que el precio del petróleo subía, bajaba. En esa época estaba muy alto, lo recordamos, llegó hasta más de $100, y lo que decían es que necesitamos, pero pues así mismo podía bajar, entonces decía, le ponemos un precio de $80 por barril, no recuerdo en cuánto pactaron, y me pagas $80 por barril, suba o baje. Si baja, de malas para ti, empresa de servicios, y se sube, qué bueno por ti, pero a mí me pagas $80 por barril. No recuerdo el precio, que me parece que no era tan alto, el pactado. Y en cambio el contrato de participación es 70-40 o 70-30 o 60-40, dependiendo de cómo vaya la fluctuación de precios, ¿no? Pero la mayor parte de ganancia siempre para el Estado. Es correcto, y bueno, es una modalidad contractual que la hemos, digamos, impulsado en las dos últimas rondas, en la ronda Intracampos 1 e Intracampos 2, que son rondas exploratorias, con un moderado éxito. Y digo moderado éxito porque si no se lo hubiera hecho con contrato de participación, hubiéramos tenido los resultados que tuvimos en la ronda anterior, que fue la ronda suroriente, que fue un absoluto fracaso, no tuvimos ningún oferente. ¿Por qué moderado éxito? Porque es multifactorial. Evidentemente el Ecuador también tiene que impulsar mecanismos de establecer seguridad jurídica, por supuesto la estabilidad política, es decir, hay otros elementos que quizás son más complejos de trabajarlos, que hay que trabajarlos, pero ¿por qué hacernos el flaco favor de, además de todos estos elementos, entrar en una modalidad contractual que no es apetecible al mercado internacional? Y quizás en eso quiero profundizar un poco más, Janet. Al final de cuentas nosotros competimos por el capital, es decir, esas empresas están viendo al Ecuador, pero también ven a Colombia, también ven a Perú, también ven a México, ven lo que pasa en Brasil, ven lo que pasa en Argentina, en Vaca Muerta. Entonces cuando ven esto, dicen, ok, yo tengo que ver dónde coloco ese capital. Si nosotros decidimos que vamos a implementar una modalidad contractual, que es la que consideramos más le conviene al Ecuador, pero no estamos a la par de este mercado, de competir en este mercado internacional, lo que pasa es que ese capital no viene. Es así de sencillo. Es decir, yo como abogado puedo decir, a mí me encanta cobrar por horas y me fascina cobrar por horas. Pero si mis clientes me dicen, a mí no me gusta pagar por horas, a mí no me gusta trabajar con esa modalidad, y todo el resto de las firmas que me compiten trabajan con una modalidad de honorarios fijos, que es lo que les gusta, la realidad es que no me van a contratar, menos si no tengo elementos diferenciadores. Y la realidad es que el Ecuador, dejando de lado el elemento de que somos un país con mucha prospectividad, no somos un país con un historial de respeto a la seguridad jurídica, no somos un país en el cual, digamos, el resto de componentes, como decía, multifactoriales, impulsan a que el día de mañana alguien diga, oye, yo entro al Ecuador con una menor rentabilidad porque el Ecuador me da un sinnúmero de otros elementos. Lastimosamente no es la percepción que tiene el inversionista extranjero y hay que trabajar con ello y hay que entender que esa es la premisa sobre la cual vamos a poder atraer capital. En el caso, digamos, así como hoy se está discutiendo la posible concesión del campo Sacha, lo que nosotros llamamos una joya sin corona, porque eso está hecho pedazos. No sé si podemos ver algunas imágenes, y producción me regala las imágenes que nosotros recogimos allá en el campo Sacha. Ahí lo pueden mirar ustedes, es una infraestructura deteriorada, por ahí pasa petróleo. Por ahí sale el petróleo, en esas condiciones. Y esto que ustedes ven aquí, miren, muchos técnicos dicen, pues eso sí no importa, finalmente por ahí pasa el petróleo. Ya, al lado hay una empresa privada, cerca de Sacha, hay una empresa privada, y las instalaciones no se ven así. Reciben mantenimiento, reciben la atención y la inversión que se necesita para mantener un campo petrolero como tiene que ser mantenido. Esto es una vergüenza. ¿Sí? Y esta es nuestra joya de la corona. Ahí tenemos, miren, más de 80 mecheros ahí quemándose, cuando ese gas que se está quemando ahí se puede reaprovechar, y a nivel general podrían generar más de 300 megas, o por lo menos aprovechen ese gas y le dan luz al mismo campo, ¿sí? Y dejan de utilizar la electricidad del Sistema Nacional Interconectado, es decir,
consumiendo la energía que necesitamos en otras partes para poder compensar esa falta de energía. No, les hemos tenido que dar a los pozos cuando ahí tienen quemando la posibilidad de generar su propia energía. Entonces, volviendo acá, ¿sí? Ahora dicen, van a feriarse la joya de la corona, ¿no? Y van a entregar lo único que tenemos y lo van a privatizar, etcétera. Analicemos qué pasó con el campo Auca, porque los que concesionaron el campo Auca son los que más protestan por la posible concesión del campo Sacha. Pero no sé si usted conoce los detalles de lo que pasó con el campo Auca, que en su momento sonaba bien, ¿sí? Pero en la práctica no sé cuáles han sido los resultados. A ver, digamos, volviendo al esquema contractual del campo Auca. Yo en alguna medida he sido crítico de el proceso que llevó a cabo en su momento Petroamazonas, impulsado por en su momento el Ministerio de Sectores Estratégicos, porque considero que la modalidad contractual no era la óptima. Nuevamente caemos en una modalidad de servicios. El contrato AUCA tenía un pago de un derecho contractual intangible, tenía una modalidad de servicios y se lo concesionó a una empresa de absoluto prestigio a nivel mundial, a nivel de Ecuador. Hoy en día seguramente será la más relevante, más allá de que no tiene una operación directa, entonces quizás por eso uno no le apunta cuando hablas de producción propiamente, pero Schlumberger realmente controla mucho de la producción de Petroecuador ahora a través de estos contratos de servicios integrados. Cuando se entrega un campo como AUCA, a través de un contrato de servicios integrados, caemos en la misma premisa de lo que habíamos conversado originalmente. Son empresas de servicios. Yo establezco un listado de servicios que voy a prestar, algunos con mayor riesgo, otros con menor riesgo, unos que demandan un financiamiento de un servicio que de igual manera se va a hacer, e incluyen un mantenimiento del OPEX, que como podemos ver en el caso del campo Sacha no se lo realiza, y un CAPEX, que son las nuevas inversiones. Entonces, el campo AUCA, sin querer entrar en los detalles, si es que económicamente podemos hacer un análisis de si es que fue beneficioso o no fue beneficioso para el Estado el haber otorgado atrás en el 2015-2016 la pseudo-operación, porque la operación la mantiene Petroecuador, definitivamente por haberlo hecho en un proceso quizás acelerado, en una coyuntura compleja económica para el Ecuador que requería esos fondos para el pago de unos bonos, como recordarás. Entonces, esto es lo que a mí me parece que es incorrecto. Ahora, claro, ellos en ese momento vendieron la idea de que iban a hacer un anticipo de regalías de 1.500 millones de dólares, pero al final no resultó ser un anticipo, finalmente resultó ser un préstamo con intereses. Eso es correcto. Digamos, parte del acuerdo, pero no parte de la operación. Así es decir, lo que se hizo en el caso del campo AUCA es que se tangibilizó de alguna manera este derecho contractual, y lo que hizo Petroamazonas en su momento, antes de que se fusione con Petroecuador, fue una suerte de venta entre comillas, porque efectivamente lo que se hizo es que esa venta o esos 1.000 millones de dólares luego se les imputó a la tarifa y se le dio un costo financiero. Entonces, como tú bien ya lo has evidenciado, el momento en el cual yo otorgo algo con la obligación de que me lo repaguen con un costo financiero, eso huele a préstamo, se llama préstamo y termina siendo un préstamo. Entonces, definitivamente eso fue lo que ocurrió con el campo AUCA. Ahora, entonces, les pagamos la plata, es decir, son 1.000 millones, ¿no? Yo dije 1.000 millones. Les pagamos los 1.000 millones de dólares, o seguimos pagando seguramente esos 1.000 millones de dólares a una tasa de interés que tampoco es la más conveniente. Se le paga a través de la tarifa, es decir, todo está licuado. Lo que hay que entender también en el contrato de servicios es que el contrato de servicios es muy esquemático y estructurado en cuanto a la tarifa. Es decir, yo por mucho tiempo defendía cuando se hablaba de es que hay que dar mayores incentivos a la industria petrolera porque así van a venir. La realidad no es esa. Cuando en los años 2012, 2013 se redujo, recordarás, del impuesto a la renta del 25 al 22% proporcionalmente. Lo que ocurre ahí es que la tarifa se ajusta para abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo incluyo en la tarifa, incluyo absolutamente todo.
Yo meto en la tarifa cuánto me va a costar perforar un pozo, cuánto me va a costar mantener ese pozo, cuánto me va a costar las camionetas para que llegue mi gente, cuánto me va a costar el costo financiero. Todo lo meto en el modelo. Entonces, si tú me dices, ya no vas a pagar el 25% de impuesto de renta, vas a pagar el 30%, no hay problema. Yo cojo una línea en mi Excel y le pongo 30%. Y lo que pasa es que me incrementa la tarifa. Entonces, si yo pongo $1.000 millones de costo financiero, pongo un componente en mi modelo y pongo $1.000 millones. Y eso lo que hago es, lo recupero a través de la tarifa con una rentabilidad. Porque todo lo que yo estoy poniendo en el contrato de servicios, lo hago para recuperarlo con una rentabilidad que viene a ser el servicio como tal que estoy prestando. Aunque no ha sido fácil acceder a la información y hay mucha información que todavía se mantiene oculta en torno a ese contrato con esa empresa internacional que está pues dando servicios en el campo AUCA, finalmente todos estos años, sumando y restando, el Ecuador ha ganado menos y esa empresa ha ganado más. Y el contrato de servicios pretendía lo contrario, que el Ecuador siempre tenga una renta fija que supere a la renta que finalmente recibe la empresa a través de la tarifa. Yo, sinceramente, Janet, no me aventuraría a decir porque no creo que se ha hecho ese análisis. Por supuesto, cuando uno lo ve superficialmente, uno podría decir, y creo que algunas veces incluso los críticos del contrato parten de una premisa errónea, que es el costo que tenía de operación el campo AUCA antes de ser entregado a la empresa internacional era de X. Y ahora que se entregó a la empresa internacional es de X más 10, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo justifico ese más 10? La realidad es que cuando tú trazas el paralelo, y vuelvo al ejemplo del campo Sacha, cuando tú trazas el paralelo, mucho de lo que está haciendo esa empresa sí son tanto CAPEX y OPEX. Cuando ustedes, como bien lo han evidenciado, y creo que es importantísimo, porque más allá de todo lo que no se haga en la joya de la corona, recordemos que es una industria que debe cumplir unos estándares de seguridad, que el día de mañana son personas, son trabajadores los que arriesgan incluso su vida cuando trabajan bajo esas condiciones, que efectivamente la empresa privada no se da esos lujos. Entonces, el momento en que uno trata de comparar a simple vista la tarifa que se le paga a la empresa en el contrato de servicios frente a lo que invertía o gastaba Petroecuador, va a haber una diferencia. Y quizás alguien va a decir, y además del incremento de la producción ha sido inmaterial. Pero también hay que pensar que la producción tiende a tener una curva de declive. Entonces, hay muchos factores, digamos, que se deben analizar para entender si el contrato de AUCA fue o no fue beneficioso. Ahora, lo que yo sí hago énfasis es aprendamos de varios errores, de ciertas lecciones aprendidas. O sea, de ciertas acciones, Sebastián, y también de lo que se puede ocultar detrás de un contrato de servicios. O sea, de lo que yo he investigado, y fíjate que ahora tengo algunos apuntes de gente que está viendo de personas, de expertos que están viendo esta entrevista, y dicen, bueno, no, lo que se hizo ahí, Schlumberger no es una empresa que está dando servicios, es un operador camuflado. ¿Qué quiere decir eso? Que Schlumberger opera, pero el que da la cara y enfrenta los errores, paga por los errores o da la cara por los errores es Petroecuador. Entonces, por donde le quieras ver, eso tiene peros. ¿El contrato de participación logra ser más transparente? Sin duda. A ver, partamos de la premisa de que eso es correcto. Es decir, no hay cómo tapar el sol con un dedo. A diferencia de los contratos de servicios integrados con financiamiento de la contratista de los campos menores, de otros procesos que tuvo Petroecuador y Petroamazonas, de los cuales efectivamente sí abarcan muchos servicios, pero no se den la operación. La realidad es que en el campo AUCA, el 95% de las actividades las realiza Schlumberger y las realiza prácticamente en calidad de operador, y es muy poco lo que retuvo Petroecuador, entre ellos la responsabilidad que tiene como, digamos, el concesionario de ese bloque, por llamarlo de alguna manera. Ahora, corregir esos errores mediante el contrato de participación, sin lugar a duda. Para empezar, quizás de las reformas más importantes que se ha hecho en el sector hidrocarburífero en este país es desvincularlo a Petroecuador de ser juez y parte. Petroecuador tiene que ser un jugador más del mercado, tiene que tener ciertos estándares de eficiencia. No quiero entrar en eso porque otro día me invitas y conversamos a detalle de eso.
pero no puede ser juez y parte, no puede ser quien compite y además quien regula. Y eso era en los 90, a principios de los 2000, así era como funcionaba. Y luego se le delegó esa función al Ministerio de Energía a través de la Secretaría de Hidrocarburos. Y eso tiene todo el sentido. Entonces, cuando tú haces eso, generas una contraparte que efectivamente tiene la capacidad de darte un contrato petrolero. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. Los contratos petroleros están en la ley de hidrocarburos. Los contratos de servicios realmente es un híbrido entre lo que la ley de hidrocarburos le delegó en su momento a Petroecuador, y Petroecuador, en base a su propio reglamento de contratación sumado a la ley de empresas públicas, logró diseñar para ver cómo logra encajar algo que finalmente termina siendo un Frankenstein, como lastimosamente terminó siendo el contrato de AUCA. Tenemos la capacidad del día de hoy de decir, ok, está claro, para mí está claro, y yo creo que es innegable que Petroecuador no tiene los recursos para explotar de manera indicada, de manera técnica, de manera que podamos realizar ese potencial del campo Sacha. Lo lógico es que ese campo, como prevé la ley, Petroecuador diga, señores del ministerio, yo no tengo la capacidad para explotar este campo como debe ser explotado. Y el ministerio, en la capacidad que tiene, además con la legislación secundaria que ya se ha desarrollado para el contrato de participación, diga, ok, voy a hacer uso de las herramientas legales, transparentes, claras, que ya he utilizado, que nadie las ha cuestionado, que además son estándares a nivel internacional, porque el contrato que tenemos con Schlumberger es un contrato que no lo vas a encontrar en otras partes del mundo. El contrato de participación es un contrato absolutamente estándar. Y usar esa herramienta para decir, ok, hagamos una contratación a través del ministerio, con los parámetros del ministerio, sabiendo que el ministerio es la entidad preparada, regulada para finalmente actuar como administrador del contrato, y de esa manera tener un proceso muchísimo más transparente. Y dentro de lo que se ha hablado, esto pues espero en algún momento, ojalá la próxima semana más tardar, poder conversar con alguna de la autoridad del Ministerio de Energía, o el Viceministerio de Hidrocarburos, pero de lo que se está hablando es que ya hay unas conversaciones con Sinopec, que es estatal, una empresa petrolera estatal china, para poder hacer un contrato directo de participación con Petroecuador directamente, o no sé si con el Ministerio de Energía. Usted acláreme eso, que es la parte legal. Pero parte de eso no hay un préstamo, sino hay una prima, que es sí un anticipo de regalías que tiene que ser entregado como un anticipo a lo que se va a ganar a futuro, pero que no tiene intereses ni tiene esta figura de préstamo, que fue en lo que realmente se convirtió los 1.000 millones que puso Schlumberger. Correcto, a ver, sin hacer juicios de valor, simplemente entrando en la realidad de lo que prevé la normativa ecuatoriana. La normativa ecuatoriana prevé la posibilidad de realizar una contratación directa cuando son empresas estatales de la comunidad internacional, lo cual es Sinopec, lo cual son otras empresas, ojo, lo cual es ENAP, que digamos es uno de los principales operadores privados del país, que también es una empresa estatal. Y así tenemos ejemplos como Petrobras, como podría ser Ecopetrol. Sabemos que hay el interés, digamos, de Sinopec, que es una empresa que finalmente tiene mucha experiencia ya operando en el Ecuador, que lo ha hecho de una manera, yo creo que bastante eficiente. Si uno ve los datos de producción que tiene Sinopec, es bastante interesante. Y el procedimiento efectivamente tendría que ser llevado a través del ministerio. ¿Cuál es digamos, el elemento importante del concepto de la regalía anticipada, que no es extraña, digamos, en el mundo petrolero? Es que no se lo instrumente como un préstamo. Y eso es lo que sucede en el contrato de servicio. Recordás que yo hablaba de este Excel y que yo incluyo en el Excel y luego cojo una rentabilidad. En el caso de una regalía, en un contrato de participación, yo pago esa regalía apostándole al potencial del bloque. Es un riesgo más. Es un riesgo más. ¿Qué pasa si no hay potencial? Pierde la regalía. Pierde la regalía. Pierde la prima que le dicen. Pierde la prima. Ahora, la realidad también es que en el campo Sacha tienes una ventaja, que es un campo en producción. Claro, entonces, y que seguro que ahí abajo está el y petróleo. efectivamente asumes un volumen de producción desde el minuto 1. Pero eso entra en una fórmula, en un modelo. Es decir, no puedes criticar el modelo contractual
porque efectivamente en el pasado, en algún momento, se ha llegado a una mala negociación. Eso es una mala negociación, no es culpa del vehículo. Es decir, si yo cojo un carro y me choco contra el poste, no es la culpa del vehículo, es la culpa de que lo manejé mal. Entonces, el proceso de negociación es el que tiene que contemplar el hecho de, ojo, no te estoy entregando un bloque en el suroriente respecto del cual no hay ninguna información, hay algún potencial y efectivamente tú estás asumiendo una cantidad de riesgo y el riesgo es de este tamaño. Estás asumiendo un bloque en el cual ha sido increíblemente noble. ¿Okay? Sacha sigue dando unos resultados inesperados de nobleza, de potencial, siendo un bloque que lleva más de 50 años en operación, que tiene una producción que el día 1 que tú lo tomas, asumes esa producción. Entonces, muchos de los críticos dicen, ¿cómo se te ocurre darle esa producción desde el minuto 1? Pero eso lo voy a meter en mi modelo económico. No es como que te regalé esa producción. Es decir, si no tuvieras producción, tu regalías, tu participación fuera de este tamaño. Como tienes esa producción, como tienes esa información geológica, como tu riesgo es mucho menor, tu participación es menor. Y eso es lo que se debe negociar y no matar al vehículo como tal simplemente por el desconocimiento de lo que se pueda llegar a negociar en términos justos, en términos prácticos, en términos que sean competitivos con el resto de la industria. Entonces, sobre lo que ya produce Petroecuador, una menor participación, sobre lo que nuevo que produzca la empresa, en este caso si es que se elige a Sinopec, ya digamos, se cambia esa estructura de participación. Podría ser, y se lo ha visto, es decir, el tener una participación sobre la producción existente que sea menor, que sea, digamos, marginal, y luego tener una participación mayor sobre la producción incremental, que venga de nuevas inversiones, de nuevo riesgo. Eso es algo que incluso ya opera, incluso en los contratos de prestación de servicios, que tienes tarifa 1, tarifa 2, cuando haces una segunda campaña de perforación, tienes que aceptar un nuevo plan de inversiones. Entonces, no es algo extraño para el Ecuador, simplemente es cómo lo canalizamos para que sea el vehículo correcto que nos ayude a alcanzar esas metas de producción petrolera. Y para mí es incuestionable que ese es el vehículo. Y dadas las condiciones del campo Sacha o la experiencia en otra concesión de campos que ya están maduros y que son muy productivos, lo que se cuestiona y se dice, le van a subir al costo de producción por petróleo, por barril de petróleo. Se dicen que en el campo Sacha se produce a muy bajo costo y se produce todos esos 70,000 barriles. ¿La empresa nueva podría mantener esos costos de operación? A ver, las empresas privadas tienden a ser más eficientes que Petroecuador. Esa es la realidad, por regla general. ¿Por qué? Porque no es extraño el que efectivamente ustedes mismos en este programa han revelado los series de escándalos de corrupción que ocurren a la interna de Petroecuador. Entonces, Petroecuador es una empresa que en gran medida es ineficiente. Quiero recalcar que lo que hace en Sacha es admirable, porque con el poco presupuesto, con la poca capacidad que tienen de invertir, de mantenimiento, etcétera, logran inexplicablemente mantener la producción, también por la nobleza del bloque, también por la nobleza del campo, pero lo hacen. Entonces sí que tiene buenos técnicos, pero la realidad es que hay hasta cierto punto que uno puede coger y ordeñarle a la vaca. O sea, ya hay un punto en el cual ya no da más. Entonces, si es que llega a un privado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que usualmente no se evidencia? Es que Petroecuador estaba produciendo y los costos operativos de Petroecuador eran de $12 el barril. Y ahora llega el privado y quiere cobrar 28, o si es que hacemos el esquema en participación se termina llevando un pedazo del pastel mucho más grande. Sí, pero vamos un ratito más atrás, veamos qué más está poniendo el privado. Es decir, llegó y simplemente dijo, ok, sal del asiento del piloto y me siento yo en el asiento del piloto y sigo manejando y no le puse cambio de gasolina, y no le puse mantenimiento, y oye, ¿sabes qué? Hay que cambiarle las llantas, no, ¿sabes qué? Como nos vamos a ir de 4x4, entonces tengo que subir la suspensión. O sea, la realidad es que le voy a meter muchísimo más. Entonces, ahora que le metí mucho más, tiene lógica que efectivamente quiera recuperar de alguna manera esa inversión. Entonces, si es que llegase a subir... Claro, hay solo un punto, ¿no? Y si podemos poner las imágenes del campo Sacha para poder recordar en la situación que están. Claro, producen a bajo costo, pero sin darle mantenimiento a la infraestructura, ¿sí? Y por otro lado, ni seguridad le dan, ¿sí? Porque esta fue la ironía.
¿no? Que pedimos permiso para entrar oficialmente al campo Sacha para poder verificar lo que nos venían diciendo, digamos, contado a través de las experiencias y la visualización de lo que estaba ocurriendo. Quisimos ir a comprobar que las instalaciones del campo Sacha estaban muy deterioradas. No nos dieron permiso para entrar oficialmente, sin embargo entramos. ¿Por qué? Porque ni seguridad tienen para dar. Hay un montón de puntos por donde se puede entrar a la joya de la corona, ¿sí? Y pueden entrar y pues el que quiera puede poner una bomba ahí o puede dañar las instalaciones o lo que sea, porque nadie nos impidió entrar al campo Sacha. O sea, nos impidieron entrar por la puerta principal, pero entrar al campo Sacha se puede entrar por muchas partes porque no tienen ni seguridad, le están dando la seguridad que se debe dar, en este caso, por ejemplo, a la joya de la corona. Ahí entramos a esa bodega de químicos. Uno abre nomás la puerta y entra. Así está la seguridad en el campo Sacha. Mi reportera Denise Salazar entró a la bodega que tenía ahí químicos especiales para, me imagino, el tema de producción, ¿sí? Ahí, este lugar, ¿sí? Y ahí entramos a hacer estas imágenes. Nadie nos impidió, ni seguridad le pueden dar. Evidentemente, poner la seguridad que la joya de la corona se merece tiene un costo, pues, que tienen que asumirlo. Absolutamente. Creo que tenemos que romper el paradigma hasta cierto punto absurdo de la soberanía, de que efectivamente los recursos naturales nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Sí, y así está la Constitución. Y efectivamente así debe ser. Incluso tienes unos blindajes. Del 408 de la Constitución te establece que el Estado siempre recibirá más que el privado. Entonces, si nos rompemos este concepto de que Petroecuador, porque es la empresa estatal, va a ser la empresa que más réditos le va a dejar sobre la explotación de X, Y, Z, campo petrolero, y pensamos en hagamos que nos deje la mayor cantidad de réditos, quien sea que lo haga. Y para él, en este momento está claro, ya, si no está claro para ese momento, no estará nunca, que Petroecuador no tiene la capacidad financiera. Técnica la puede tener y requiere una depuración enorme en cuanto a sus procesos para darle transparencia, pero capacidad financiera no la tiene. Y la única forma es trayendo capital fresco. Y además, Petroecuador no debería ser, y el Estado ecuatoriano, en la situación en la que se encuentra, no debería jugar el juego riesgoso del petróleo. El Ecuador debería destinar sus recursos a educación, a salud, a seguridad, pero jugar al riesgo de voy a meter 12, 15, 20 millones de dólares en un pozo exploratorio que posiblemente me sale seco, es absurdo. Para eso está el riesgo de la empresa privada. Y hay que compensar ese riesgo, evidentemente. Pero ese es el rol que tiene que jugar el privado en el mundo petrolero en un país como el Ecuador. Y para eso lo que hay que darle es las facilidades. Y vuelvo y repito, si es que no le damos las mínimas facilidades, al menos de un contrato que sea apetecible, lo que va a pasar es que vamos a seguir logrando colocar con contratos de servicios. Los contratos de servicios han sido exitosos, por supuesto que han sido exitosos, porque quien viene, coge el vehículo y lo sigue manejando y le pone un poco de gasolina y sigue así. Y no te das cuenta que el vehículo no se está manteniendo, que finalmente las reservas no se están incrementando, que no estamos haciendo nuevas inversiones, que no estamos generando nuevo empleo y lo más importante, que no estamos incrementando la producción, porque al final de cuentas esto sí es un tema blanco y negro. Vamos y veamos cómo estamos en cuanto a producción. Esta semana fue la más baja que hemos tenido, me parece, en los últimos 20 años desde que entró el OCP. Es terrible. Entonces, o tomamos acciones conducentes a captar ese capital privado, y qué mejor que con, o se conoce la joya de la corona, quitemos del paradigma. La joya de la corona, y yo aplaudo tu investigación, no es joya de la corona si no puede ser explotada. Y si no tiene los recursos de ser explotada, no pueden ser el perro del hortelano. Lo importante aquí es dejar que el capital privado efectivamente tome el riesgo, desarrolle el bloque, y eso es lo que al final del día le va a arrojar al Estado ecuatoriano y por ende a todos los ecuatorianos la mayor cantidad de réditos, quitándonos del paradigma de es que el Estado es quien lo tiene que hacer. Me quedo con eso. Gracias, Sebastián Sá, abogado experto en petróleos, por explicarnos justamente esa diferencia entre lo que es un contrato de servicios
y qué tan conveniente o atractivo es para la empresa, para la inversión privada, y que es un contrato de participación que, como dijo, es un modelo estándar que se está aplicando en todo el mundo y al que pues se vuelve mucho más atractivo para la inversión extranjera, que es lo que necesitamos ahora. Petroecuador ha dejado de producir 40,000 barriles diarios de petróleo solamente en este año, y 100,000 dicen en los últimos años. No podemos seguir así, quedándonos en este anhelo de que sea el mismo Petroecuador el que explote, explore y haga todo. No hay plata para eso. Esa es nuestra realidad, la realidad de este país. Gracias, Sebastián. Gracias a ti. A ustedes también muchísimas gracias. Este programa se repite a las 6 de la tarde. Es nuestro programa de investigación La Lista. Que tengan un buen día.